Ahora, hay otro tema que también me pareció muy, muy interesante cuando hablaste de mitos y hablaste de un mito muy particular que es el experto. Yo siento que cuando hablamos de eso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también hay una frase que la podría decir terrible, pero es algo como, creo que fue en Apple, Steve Jobs o algo así, que dijo que uno no contrata gente excelente para decirle lo que tiene que hacer. Y yo creo que ese también es el tema de la mentalidad de un líder, ¿no? Un líder no tiene que sentirse como la única persona que sabe lo que hay que hacer, sino que tiene que contratar personas mejores que él en muchas cosas y confiar. Esa para mí es una palabra muy importante, el tema de la confianza. Y ahorita me gustaría preguntarte qué piensas tú de esa confianza en el liderazgo. Pero antes de eso, quería volver a este mito y decir, bueno, ¿cuál es el balance entre ser experto y también, entre ser experto o no tener que ser experto y mantenerse no actualizado? Porque también dijiste que es importante que el líder se pueda mantener actualizado en lo que está pasando en la industria. Correcto. Bueno, sin duda hay mucha manera de poder, digamos, conocer cuál es ese balance, ya, pero desde el punto de vista técnico, siempre tenemos que tener una opinión. En el momento que tú dejas de tener una opinión con algún tema, sin duda no puedes guiar a tu equipo. Me explico. Si es que estamos quizás resolviendo cómo liberar un artefacto a la nube, ¿no? Serverless. Pues mínimo tengo que conocer un poco cuáles son básicamente las brechas para llevar el artefacto a la nube, ¿no? Mínimo tengo que conocer cuál es el impacto de mantener ese artefacto ahí. No conocerlo de detalle quizás cómo hacerlo, sino visualizar cuál es el camino para poder llegar hacia ahí. Y apoyarte claramente, ¿no?, en los desafíos técnicos ya en la expertise ya de tu equipo. Con esto que quiero decir, quizás que no te vas a estar viendo pues desarrollando una sentencia quizás de código de infraestructura para poder, digamos, llevar ese artefacto. Si no, tienes que justamente ponerte en el caso, bueno, necesitamos tener claro en qué red se va a establecer, necesitamos tener claro qué permisos hay que tener. Y hacer esas preguntas básicamente te lleva a otro tipo de conocimiento. Bueno, si necesitamos hablar de seguridad, pues, ¿quién de mi equipo es experto en seguridad? Y ahí tienes que tener cierta opinión y también apoyarte en los demás equipos. Entonces, no es un tema de que tú puedas tener todo resuelto en expertise en tu equipo, sino también mirar al lado, ¿no? Y quizás ya donde hay espacio de más equipos, pues buscar esa expertise en la empresa. Resolviendo un poco más el tema del balance, yo creo que es importante, como digo, tener esa opinión. Pero sin duda hay algo que me ha funcionado muy bien y es siendo muy sólido, sobre todo en la parte de arquitectura. Hay que recordar un poco de que nosotros desarrollamos sistemas, software, que van a ser utilizados en una organización. Y una organización básicamente es el reflejo de un sistema desde el punto de vista de comunicación. El departamento A se comunica con el departamento B, el departamento C necesita la información del departamento A, y nosotros básicamente, a lo que dice la ley de Conway, reflejamos esos sistemas. Entonces, si tú no conoces cómo es la arquitectura de la solución, vas a estar desarrollando o liderando un equipo muy encasillado quizás, sin conocer el impacto de lo que pasaría a pasar, digamos, a producción un artefacto tuyo. ¿Cuál es el impacto con el otro área, con el negocio, ¿no? Hacia el otro equipo, con un proveedor externo, etcétera? Entonces, importante saber en dónde está tu solución en la empresa y justamente cuál es el impacto comunicacional. Entonces, la arquitectura de software viene mucho también a ayudarte desde ese punto de vista. Por lo tanto, creo que es algo muy importante que nosotros como líderes sí lo tengamos muy claro, ¿no? De nuevo, no entrando quizás en tanta expertise, porque ahí no va a estar tu valor. Tu valor va a estar más en el liderazgo y en hacer que las cosas pasen, en encontrar a esos expertos y justamente colaborar
para encontrar soluciones. Claro, buenísimo. Ahí dice el tema de la ley de Conway, que también es algo que lo he escuchado en repetidas ocasiones. Uno de los otros líderes CTOs con los que he podido trabajar también en su momento me habló mucho de esto y para mí me quedó pues bastante marcado y es algo que de ahí en adelante también siempre lo tuve presente. Y me gustaría recalcar un poco, no sé si tú quieras hacer un énfasis, ya que tú fuiste la persona que lo trajo, sobre qué es un poco esa ley, y porque yo sé que eso habla un poco de la comunicación del equipo y a la final esa comunicación cómo se traduce en la arquitectura que uno crea, ¿cierto? Pero no sé si quieras decir un poco más de esta ley. Sí, claro. Básicamente la ley de Conway dice que nosotros diseñamos sistemas en base a cómo hoy en día está organizada la empresa. Ya. En esencia es eso. Ya. Y aquí creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en este, básicamente, cambio tecnológico que vivimos constantemente, tenemos que ser ágiles. Y nuestro deber, desde el punto de vista técnico, no es justamente reflejar los sistemas tal como hoy en día están en la empresa, sino ver oportunidades de mejora. Muchas veces me he topado donde, bueno, tenemos que desarrollar un sistema para que envíe esta información a tal departamento y cuando das el doble clic, dices, pero a ver, ¿por qué hay que enviarlo? ¿Por qué necesita esta información del departamento? Y al final ese departamento no es quien lo necesita, es algo que produce información para otro departamento. Entonces, si tú miras a la organización desde el punto de vista de procesos de comunicación, vas a entender mucho más cómo mejorar la empresa desde el punto de vista del sistema. Por lo tanto, antes de llegar a meter mano y decir, sí, hagamos la integración, hay que entender bien el por qué, para quién lo necesita, por qué lo necesita, ¿no? ¿Qué resultados necesita ese departamento, esa área, etcétera, para poder resolver sus problemas? Y desde ahí atacar el problema. Si efectivamente hace sentido ese proceso o es necesario mejorarlo antes de poder involucrar al software y que básicamente automatice o digitalice esa parte del proceso. Así que la idea de Conway también pone énfasis en eso, ¿no? O sea, nosotros estamos reflejando justamente los sistemas tal como la organización funciona, pero hay que entender que la organización también necesita mejorar. Y cada momento donde nosotros nos detengamos a ver, bien, vamos a entregar valor, ¿no? Necesitamos también conocer, bueno, qué del proceso podemos mejorar también para hacer las cosas más fáciles. Acá un punto importante es no complejizar básicamente las soluciones, ¿no? Sino simplificar.